Pues les vamos a hablar ahora de uno de los juicios más mediáticos de este año. Se va a celebrar en la Audiencia Provincial de A Coruña. En el banquillo se van a sentar un lotero, Manuel Reija, y su hermano Miguel, delegado de loterías de esa provincia. El lotero está acusado de estafa en relación con el famoso caso del boleto de la Primitiva, recordamos, premiado en 2012 con casi 5 millones de euros y que a día de hoy sigue sin dueño. Bueno, pues hoy está con nosotros nuestro compañero, el periodista Joaquín López, que ahora elabora documentales en el programa En Portada de Televisión Española y que llevas investigando tú esta causa. ¿Qué tal? Bienvenido, Joaquín. Bienvenido a tu casa, por otra parte. Muchas gracias, Ángeles. Aquí estamos hablando de este libro. Bueno, vamos a ver, Joaquín, estuviste aquí en este mismo plató hace, bueno, pues fue en mayo, para hablarnos de ese documental en portada que se titulaba El misterio del boleto millonario. Este misterio sigue en pie, yo creo que el único que sabe las claves eres tú y la policía, y ahora vuelves con este libro, El cambiazo. ¿Por qué lo has escrito? Y en tan poco tiempo también, por otra parte. Sí, en muy poco tiempo. Era un reto hacerlo porque la editorial quería que el libro se publicara antes de que se celebrara el juicio, obviamente, porque una vez que se celebre el juicio, pues ya se supone que se va a contar todo en la sala de la audiencia, ¿no? Me quedaron cosas por contar en el documental, porque el formato de televisión no tiene nada que ver con el formato periodístico escrito, ¿no? Entonces yo tenía muchas ganas de entrar a fondo en este tema y en 250 páginas creo que he conseguido detallar minuto a minuto, día a día, todo lo que ha pasado en Coruña y sigue pasando desde julio del 2012, que se dice pronto. Pues nos vas a hacer un pequeño resumen de toda esta historia que es muy compleja, como tú dices, y muy difícil también. Es un reto explicarlo para que la audiencia lo pueda entender, porque ni los más expertos en el tema todavía comprenden el 100% de lo que ha pasado, ¿no? De lo que está pasando. Todo empezó, pues eso, en julio del año 2012, cuando una persona va a comprobar los boletos de su Primitiva a una administración, a la administración de la Plaza de San Agustín, en el centro de A Coruña, y parece ser que llevaba un boleto premiado con casi 5 millones de euros. El caso es que sale de la administración sin el boleto. Ese mismo día, el lotero, Manuel Reija, dice que se lo encuentra en el pasamonedas de su mostrador. Va a hablar con su hermano, que es el delegado de loterías, y deciden entregar el boleto a la SELAE, a Loterías del Estado. Al cabo de unos meses, esta persona, Manuel Reija, intenta cobrar el premio, pero la SELAE le dice que no se lo va a pagar. El por qué lo explico en el libro, son detalles menores, importantes, pero que no son para contar ahora. El caso es que la SELAE le obliga al lotero a entregar ese boleto a la Oficina de Objetos Perdidos. Ángeles, tú cuando te encuentras un objeto perdido, tu obligación como ciudadano es ir a esa Oficina de Objetos Perdidos. Y ahí ya se desmadra toda la trama. ¿Por qué? Porque se publica en La Voz de Galicia esta noticia y casi 350 personas reclaman la autoridad, la propiedad de ese boleto. Eso te iba a preguntar. ¿Se sabe quién es el propietario? Después de mucho tiempo, 7 años después, en el año 2019, una jueza de Coruña, la de instrucción número 7, se remanga, como digo yo en el libro, y se pone a trabajar en este asunto, entrega los informes que le han llegado, las denuncias que le han llegado a la policía, 2 inspectores de la policía de Coruña, se ponen a investigar en colaboración con Loterías del Estado, porque lo importante está en el servidor de la administración de San Agustín, destripan ese servidor y ahí encuentran todas las claves de lo que pasó. La policía, después de una ardua y laboriosa y premiada investigación, identifican al que parece ser que es el propietario del boleto. Ese propietario del boleto no puede cobrar ese boleto, como estás contando, y ese boleto está custodiado en una caja fuerte. Esta es una historia donde hay muchas tragedias. Una de ellas es esta. ¿Por qué? Porque ese parece ser propietario del boleto falleció en el año 2013. Eso complicó todo, porque esta persona no reclamó ese boleto, fue uno de los pocos que no fueron al Concello de Coruña a reclamarlo. Eso quiere decir que ahora mismo se va a celebrar un juicio penal, un juicio donde hay 2 acusados y depende de la sentencia. Si la sentencia es condenatoria, los familiares de esta persona, es decir, la viuda y la hija, podrán ir posiblemente a un juzgado de lo civil con esa sentencia y reclamar el boleto, puesto que esa sentencia va a reconocer que hubo una estafa, con lo cual tendrán un argumento legal para reclamarlo. Pero esto son todo hipótesis, porque también puede ocurrir, no nos olvidemos ni lo pasemos por alto, que es importante esta variable, que no haya una sentencia condenatoria, con lo cual el propio administrador de la lotería, el propio lotero, podría reclamarlo. ¿Y qué crees tú que ha fallado en todo este caso? Hombre, han fallado para muchos... que esté tan empantanado.
no podíamos llegar a esta situación. Es decir, tú y yo no deberíamos estar ahora mismo hablando de este asunto, Ángeles. Ahora mismo ya tendría que haber una persona que hubiera cobrado este dinero hace 11 años porque no tenía por qué haberse producido esto. Ni la pérdida, ni la estafa, supuesta estafa, ni nada por el estilo. Han fallado los controles. ¿Por qué? Para empezar, donde se selló el boleto es un centro comercial de A Coruña y ahí había una cámara de videovigilancia que habría grabado a esta persona sellando el boleto. Era tan sencillo como acudir a esa cámara de videovigilancia y comprobar quién era esa persona. No se hizo. Se dejó pasar tiempo, se borraron las imágenes y con lo cual la investigación fue mucho más complicada. Tenía que haberse empezado a investigar este asunto no en el año 2019, en el año 2012. Y esos son los controles que fallaron. Hablaba, sin embargo, que lo que sí ha tenido una actuación brillante, incluso premiada, es la investigación de la policía. Es muy interesante, es lo más novelesco de todo este libro, que no es en absoluto novelesco, sino que es un trabajo de investigación periodística, es un libro de no ficción, como se llama ahora. Los agentes partían de una base muy seria, muy sólida, y es que el supuesto propietario del boleto iba a comprobar si le habían tocado un lote de varios boletos. El premiado era automático. Yo siempre digo que los boletos automáticos, quien juega a la lotería lo sabe, no dejan huella, porque los hace una máquina. Pero en ese grupito de boletos había 4 que eran de combinación manual. La policía dijo, vamos a ver, si una persona juega las combinaciones manuales, es posible que esté, digamos, abonado, que siempre repita esas combinaciones en sus juegos. La Fiscalía lo dice, esta persona, que es el supuesto propietario, era una persona aficionada al juego, con lo cual la policía tiró de esas combinaciones manuales y comprobaron que se jugaban esas combinaciones en toda España en determinadas fechas. Entonces, por ahí fue por donde tiraron del hilo para identificar a esta persona. ¿Tú has llegado a hablar con la familia? La familia no quiere hablar conmigo. ¿Y cómo lo haces para que no quieran hablar conmigo? No quieren hablar conmigo, no quieren hablar conmigo. Y con la policía supongo que se habrán hablado, ¿no? Sí, la policía sí. ¿El interlocutor entonces es la policía? Bueno, la policía, la fiscalía, los abogados, yo he entrevistado a... Pero la familia no quiere hablar. Pero contigo supongo que con la prensa. Bueno, no sé si otros colegas lo han intentado, lo desconozco y la verdad que tampoco me interesa gran cosa. Pero sí es cierto que yo lo he intentado por activa y por pasiva. Y no solo la familia, tampoco Loterías del Estado ha querido hablar conmigo. Es decir, aquí hay muchos puntos opacos que todavía oscuros, ¿no? Se han podido desvelar del todo. Espero que en un futuro, si hay una segunda edición del libro, pueda avanzar más. Bueno, si hay una segunda edición del libro es que la cosa no se ha resuelto. Y tampoco creo yo que haya que ir por ese camino. Vamos a ver si llegamos antes del juicio. Bueno, ¿la fecha aproximada sabes? Antes del verano. Es una causa, como dicen en los ambientes judiciales, una causa sin preso, con lo cual no hay prisa. Pero sí es una presión mediática la que hay encima de la Audiencia Provincial para que se señale rápidamente esta vista oral. Muy bien, Joaquín, pues muchas gracias por estar con nosotros aquí en el canal 24 Horas y hablarnos de este libro, El Cambiazo. Gracias. Un placer.